gusto para Benamérica y para VAPA. Es hoy un placer tener como invitado al ingeniero José Rafael Lozada. Ya este es el segundo intento que hacemos, esperemos que este salga bien. Eh, José Rafael Lozada es ingeniero forestal, magíster en ciencia en el manejo de bosques y doctor en biología vegetal. Fue ingeniero inspector del Ministerio del Ambiente en el estado Bolívar, gerente de producción forestal en una concesionaria de la Reserva Forestal de Imataca, consultor ambiental en proyectos mineros y carboníferos en el estado Bolívar, jefe de cosecha y gerente de operaciones forestales en empresas de plantaciones de pino en Oriente. Es profesor titular de Ecología, Evaluación, Impacto Ambiental y Ordenación Forestal en la Universidad de los Andes y ha publicado más de 50 artículos científicos y está ubicado en el puesto 377 del top 1000 del AD Scientific Index 2022 de Venezuela. Con ustedes entonces dejamos al ingeniero José Rafael Lozada. Adelante. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Eduardo, muchas gracias a Víctor Vázquez, con quien estuvimos conversando hace algún tiempo. Finalmente, pues hoy sí aspiro y espero, si Dios quiere, que tengamos la exposición sin percance. Yo les voy a hablar del potencial del sector forestal para la mitigación del cambio climático. Al principio voy a pasar unas láminas muy rápido sobre cambio climático porque yo creo que eso ha sido suficientemente divulgado. El cambio climático se origina por la concentración en la atmósfera de gases con efecto invernadero. Entre ellos están los CFCs, el dióxido de carbono, dióxido de azufre, y estos gases por su composición molecular conservan la temperatura. Entonces, la energía que viene irradiando del Sol, que es reflejada por la superficie del planeta y que debería irse al espacio exterior, queda retenida aquí en la atmósfera. Eso es un proceso, eso es un efecto inicialmente beneficioso, porque si no existiera la atmósfera, nuestro planeta sería demasiado frío y no permitiría la vida en el planeta. El problema es que cuando la concentración de estos gases aumenta, pues por supuesto aumenta la temperatura. Aquí están unas estadísticas de emisiones de gases con efecto invernadero. China es por mucho el país que más emite. Para 2019, unos 12 millones de toneladas solamente China, perdón, 12 mil millones de toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Luego Estados Unidos, India. Venezuela ocupa el puesto número 30, en el ranking sería el puesto número 30, y esto representa el 0.6% de las emisiones totales. Pero si vemos las emisiones per cápita, nosotros andamos cerca de 10,5 toneladas por persona y por año, y eso es superior a lo que emiten los habitantes de China, es superior a lo que emiten los habitantes de muchos de los países que más aportan gases con efecto invernadero, como India, Japón, Alemania. Emitimos más que países desarrollados como Francia y Suiza. Nuestro promedio es superior al promedio mundial, que está en 6,5, y es superior al de toda Latinoamérica. Las consecuencias del cambio climático es que aumenta la temperatura media, se derriten los casquetes polares, cambia la estructura de especies en los ecosistemas. Hay un efecto de fertilización por CO2 que ha sido muy poco divulgado y que si quieren detalles los podemos hablar en la parte de preguntas. Cambian los patrones espaciales y temporales de las precipitaciones y se incrementa el paludismo porque se amplía el hábitat donde vive el mosquito que transmite el paludismo. Todo esto ha llevado a una gran preocupación por casi todos los países en el mundo, y en el año 1997 se firmó el protocolo de Kioto, que pretendía reducir las emisiones de gases con efecto invernadero. Entonces, el protocolo de Kioto
contempló unos mecanismos como los intercambios y comercios de emisiones a través del comercio y la implementación conjunta, y los mecanismos de desarrollo limpio. Estos mecanismos de desarrollo limpio son financiamientos que dan los países desarrollados a los países en vías de desarrollo para que tengan un desarrollo sostenible y que no generen tantas emisiones. Eh, Algunos de los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio están en evitar la deforestación y hacer plantaciones forestales para aumentar las reservas de CO2. Pero también hay proyectos de mejoramiento en el uso de combustibles fósiles, energía, eficiencia energética en la industria, captura de emisiones fugitivas y uso de energías renovables. Por supuesto, en esta exposición me voy a concentrar en esta parte. El mecanismo de desarrollo limpio es el mecanismo de financiamiento más amplio en el mundo en cuanto a volúmenes de emisiones que se han mitigado y en cuanto a inversiones. Para el año 2020-2021, esto alcanzó a 415 mil millones de dólares. Y China es el país que con mucha diferencia es el que se está llevando las mayores inversiones. 238 mil millones de dólares ha capturado China del mecanismo de desarrollo limpio. En Latinoamérica tenemos países como Brasil, México, Perú, Colombia, desde 14 mil millones de dólares hasta 4 mil millones de dólares. Los mecanismos de desarrollo limpio principalmente se han enfocado a energía eólica y energía hidroeléctrica y hacer proyectos de eficiencia energética y transporte. La silvicultura prácticamente es algo marginal en los mecanismos de desarrollo limpio. Y esto ocurre, bueno, porque en muchos escenarios se cree que la silvicultura es un riesgo porque los árboles se pueden quemar o la gente los puede destruir, pueden desaparecer. Entonces, ha habido, digamos que una fracción ínfima de inversión hacia la parte forestal. Sin embargo, no es imposible, ¿no? Yo no quiero que quede la impresión de que es imposible. Aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, de este proyecto en Colombia para 2.754 hectáreas de teca, que iba a ser explotada, que iba a ser aprovechada, aserrada para obtener productos madereros, y eso obtuvo 5.3 millones de dólares. Entonces, esto es importante destacarlo porque hay gente que dice que no se pueden hacer proyectos de mitigación del cambio climático con especies exóticas o que no se puede tumbar la madera y no se puede aprovechar. Bueno, mire, aquí está este proyecto de Colombia que logró ese financiamiento. En Brasil también hubo un financiamiento para plantar 11.600 hectáreas de eucalipto, que también es exótica para producir carbón vegetal, para sustituir el uso de combustibles fósiles en la industria del hierro y del acero. En Perú hubo un proyecto que logró una inversión de casi 14 millones de dólares con especies nativas, pero destinadas a recuperar áreas degradadas, aprovechar frutos y aprovechar la madera también. Estos son algunos pequeños ejemplos de esos proyectos de mecanismo de desarrollo limpio. Existe el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, popularmente conocido como el GEF. Allí hay inversiones totales hasta el presente de 22 mil millones de dólares. Por supuesto, estos montos son mucho más pequeños que los del mecanismo de desarrollo limpio, pero también son montos significativos. Nuevamente China lleva la bandera con casi 1.600 millones de dólares que ha captado del GEF. Aquí tenemos Brasil, México, Colombia, Argentina, Ecuador, con montos hasta casi de 200 millones de dólares. El GEF sí se ha orientado más a proyectos directamente relacionados con el cambio climático, con la biodiversidad, proyectos orientados a mitigar la degradación. Perdón, ¿me están escuchando? Sí, sí. Ok, ok. Proyectos orientados a mitigar la degradación
Y Venezuela sí ha desarrollado proyectos del GEF por 74 millones de dólares y hay algunos que todavía están en ejecución. Hay otro mecanismo que se llama reducción de emisiones de la deforestación y la degradación. Una parte lo dirige directamente la Oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Han manejado cerca de 341 millones de dólares. Aquí los montos pues, son más modestos, sin embargo son montos importantes, ¿no? Entre 3 y 5 millones de dólares. Venezuela no aparece en esta lista de proyectos red. Y también hay inversiones privadas, hay fuentes de financiamiento de origen privado para financiar proyectos red. Y eso ha llegado a 4.400 millones de dólares. De Latinoamérica, Brasil se destaca con 439 millones de dólares. Miren Perú, 1.695 millones de dólares ha captado de fondos privados para proyectos red. Venezuela tiene solamente un proyecto de 26.000 hectáreas con casi 20.000 dólares y eso fue un proyecto autofinanciado por la empresa Maciza que está en las plantaciones que tiene plantaciones en el oriente del país como un asunto de imagen corporativa, ¿no? De mostrar que Maciza está anotada en esta lucha contra el cambio climático. Repito, eso es un proyecto autofinanciado por Maciza. La otra gran fuente de financiamiento son los bonos de carbono para mitigar el cambio climático. Hay un sistema europeo que tiene su sede en la Bolsa de Londres, donde se cotizan esos bonos de carbono. Y eso ha alcanzado precios hasta de 110 dólares la tonelada de CO2 que se retiene y que no va a la atmósfera. Y para febrero de 2023 eso estaba en 102 dólares. Entonces, este es el sistema que más negocia bonos de carbono en el mundo en cuanto a volumen negociado y también es el que alcanza los máximos precios. Pero aquí en este mercado de la bolsa europea no se cotizan proyectos forestales. Y esto es muy importante destacarlo porque yo he visto propuestas para proyectos forestales en Venezuela que están tomando este precio de referencia y yo creo que eso no es correcto porque esta bolsa europea no incluye a los proyectos forestales. Los proyectos forestales se cotizan en la bolsa de Chicago. Esto es un... aquí se muestra cómo han variado el precio de los bonos de carbono de soluciones basadas en la naturaleza. Tuvieron un máximo a principios de 2022 de 16 dólares la tonelada y en febrero de este año, 2023, estaban en 2.4 dólares la tonelada. Muchos pensamos que a futuro esto se va a estabilizar entre 5 y 10 dólares la tonelada. Y esto es una muestra, por favor, noten que este es más o menos el promedio de lo que se cotiza en la bolsa de Chicago. Puede haber transacciones individuales que superen estos promedios, así como que puede haber otras transacciones que estén muy por debajo de lo que se indica aquí en esta variabilidad en los precios. Ahora bien, a pesar de todos esos mecanismos de financiamiento para combatir el cambio climático, las emisiones no bajan, no están bajando. ¿Ve? El mundo cada vez sigue emitiendo más y más y más gases con efecto invernadero. Por supuesto, si emitimos más gases con efecto invernadero, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera pues también aumenta. Y estos son los datos del Observatorio de Mauna Loa en Hawái y todos los años tenemos una nueva cifra récord. En septiembre de 2022 se alcanzó a 415 partes por millón. Si la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera sigue aumentando, pues obviamente la temperatura está aumentando. Para 2017 se superó la barrera de 1 grado centígrado de aumento de la temperatura con respecto al periodo 1850-1900, ¿bien? Y se cree que para el año 2040 se va a superar la barrera de 1.5 grados centígrados
de incremento en la temperatura media del planeta. Esto es un límite al que nadie quiere llegar, porque los especialistas han señalado que después de 1.5 grados va a haber daños, va a haber consecuencias prácticamente irreversibles en el planeta, pero no hay nada que indique que se están reduciendo las emisiones y que vamos a lograr revertir esta tendencia al alza. Bueno, yo espero que ustedes no me vayan a quemar como un hereje. Yo estudié fue ingeniería forestal, yo no estudié diplomacia y simple y llanamente, mientras nosotros sigamos usando hidrocarburos, mientras sigamos usando petróleo, energía fósil, no vamos a resolver los problemas que hemos mencionado antes. Y hasta ahora no hay nada que indique que el mundo realmente está estabilizando o disminuyendo el uso de combustibles fósiles. ¿Cuál es la situación de Venezuela y la posición de Venezuela? En primer lugar, vamos a hablar de la cobertura de bosque. Para 1960 teníamos un 74% del territorio cubierto de bosque y eso eran 67 millones de hectáreas. En los llanos occidentales, centrales, orientales, cuenca del lago de Maracaibo y en el estado Bolívar, los bosques llegaban hasta la orilla del Orinoco y eso era 74% del territorio. Para 2010, pues desaparecieron los bosques, los llanos occidentales, llanos centrales y orientales, la cuenca del lago de Maracaibo está muy afectada y tenemos unos frentes de deforestación muy graves en la Guayana venezolana. Entonces, para el 2020 se calcula que lo que queda de bosque en Venezuela representa el 51% del territorio y 46 millones. Quiere decir que del 60 al 2020, en 60 años de plazo, nosotros destruimos 21 millones de hectáreas de bosque en el país. Esos bosques se han estudiado, se han analizado, se ha determinado cuál es la biomasa y aquí tenemos una referencia del distinto contenido de biomasa por tipos de bosque. Esa biomasa la llevamos a toneladas de CO2 por hectárea y obtenemos un promedio de 400 toneladas por hectárea. Ojo, esto es un promedio general, como para manejar una cifra global del país. Cada vez que deforestamos y quemamos una hectárea de bosque, prácticamente estamos arrojando a la atmósfera 400 toneladas por hectárea. Por supuesto, los bosques más espinosos, más raros, como los bosques de Falcón, tienen menos toneladas por hectárea, y los bosques más densos, más exuberantes, como los bosques de la Sierra de Lema, los bosques de Guayana, pues tienen hasta 650 toneladas por hectárea. Ok, con todo esto, por aquí les presento las estadísticas o los datos de emisiones de Venezuela de acuerdo a la página del Instituto de Recursos Mundiales. Nosotros tuvimos unos picos de emisiones que llegan a 500 millones de toneladas por año entre 2012 y 2014. A partir de ese año, pues las emisiones nuestras han venido disminuyendo y en 2019 llegamos a 300 millones de toneladas en ese año. Eso no es porque seamos más conservacionistas, más ambientalistas o porque se hayan tomado medidas para reducir las emisiones. Yo creo que mi interpretación es que esto es un reflejo del colapso de la industria petrolera y del colapso económico que ha tenido Venezuela, donde la industria y el comercio en general, digamos, han reducido enormemente sus actividades. En todo esto, la parte de deforestación, que está allí marcado en el color verde, sigue siendo la segunda causa más importante de emisiones de CO2 en Venezuela. ¿Cuál ha sido la posición tradicional de Venezuela? Que no creen, nunca aceptaron y nunca creyeron en esos mecanismos de financiamiento para mitigar el cambio climático, diciendo que lo ecológico estaba siendo mercantilizado y globalizado en forma de capitalismo verde. Por eso Venezuela nunca obtuvo un mecanismo de desarrollo limpio ni un proyecto red. Y eso creo que está cambiando. En 2021
se emitió un decreto que crea el Comité Nacional del Fondo Verde para el Clima con la finalidad de asesorar al presidente de la República sobre la forma de inversión de los recursos provenientes del Fondo Verde. Esto es otro mecanismo de financiamiento relativamente más reciente en el cual Venezuela hasta ahora no ha participado. Entonces, a mí me parece que esto es una apertura, por un lado, pero por otro lado, obviamente, a mí me parece que ahora sí hay un alto interés en acceder a esa gran cantidad de dinero que hay en el ámbito internacional para mitigar el cambio climático. Ojalá y esto se haga de manera honesta, de manera totalmente transparente y que de verdad se ejecuten proyectos con esa finalidad. Bien, una de las formas, digamos, más directas y de pronto más eficientes para mitigar el cambio climático y para absorber el carbono es a través de plantaciones forestales, porque durante la fotosíntesis los árboles absorben CO2 y lo fijan en la madera. Entonces, aquí hay un resumen, digamos que muy resumido de experiencias de plantaciones en Venezuela. Por aquí tenemos el Saquisaqui, a los 26 años logra acumular 250 toneladas de CO2 por hectárea, pero hay especies exóticas que se han plantado, como el Cupressus lusitanica, la zona de selva nublada de Mérida, que ha llegado a 759 toneladas por hectárea en 27 años. El pino pátula también en la selva nublada se ha plantado y llega a 900 toneladas por hectárea. El pino en el oriente hay algunas parcelas que dice que son 174 toneladas por hectárea y en Barinas hay unas parcelas de pino que han logrado acumular 350 toneladas por hectárea a los 27 años. Entonces, yo quiero que ustedes tomen en cuenta que estos son datos puntuales de una plantación en un año determinado. Pero para efectos de planificación de un proyecto de mitigación del cambio climático, tenemos que hacer una curva de crecimiento. Y en este caso es una curva de crecimiento de pino caribe a partir de promedios de volumen de inventarios que ha hecho Maderas del Orinoco. En esta curva es muy importante entender algo. El crecimiento no es rectilíneo. El crecimiento más bien sigue lo que se llama un modelo logístico, donde al principio es muy lento el crecimiento, luego tiene una fase de aceleración y al final hay una etapa de madurez o de árboles sobremaduros, donde el crecimiento se detiene. Y esto ocurre cuando la plantación alcanza lo que llamamos capacidad de sitio. Entonces, una plantación no puede crecer hasta el infinito y cuando la plantación copa la capacidad de sitio, ahí se detiene el crecimiento. Por eso, a mí no me gusta trabajar con datos rectilíneos de crecimiento de plantaciones. Yo prefiero acudir a estos modelos de crecimiento que me digan cómo es que paulatinamente va creciendo una plantación. Lo otro que es muy importante es entender esto. Fíjense lo siguiente. Una plantación de pino caribe, a los 30, a los 35 años, logra llegar más o menos a 250 toneladas de CO2 por hectárea. Ojo con eso. 250 toneladas de CO2 por hectárea en promedio de muchos rodales, ¿no? Si en las plantaciones de Oriente en algún momento tuvimos 600.000 hectáreas y yo multiplico eso por 250 toneladas por hectárea, esto me da 150 millones de toneladas de CO2 allí acumulados. Ojo con esto, 150 millones acumulados al final del turno. No es que la plantación absorbe todos los años 150 millones de toneladas. Es que si yo hago 600.000 hectáreas de plantación y las dejo crecer durante 35 años, al final lo que voy a tener son 150 millones de toneladas de CO2 acumulados. Y eso es la mitad de lo que Venezuela emite en un año. Bien, entonces esto yo lo aclaro porque yo he escuchado personas que dicen que Uberito puede mitigar todas las emisiones de CO2 de Venezuela indefinidamente. Y por aquí, por la ULA, hay un proyecto que dice que con 400.000 hectáreas
podemos compensar y lograr el estatus de emisiones netas cero para Venezuela. Bueno, mire, o sea, me disculpan, pero mis cálculos indican que esas apreciaciones no son correctas y esto es lo que yo les estoy demostrando con estas gráficas, ¿no? Que de paso, esto también está respaldado con el cuadro anterior. Podemos hacer una curva de crecimiento de la teca y esa puede llegar a 350 toneladas a los 20, a los 30 años, toneladas por hectárea. Y hay una especie que se está divulgando mucho en el mundo, que es Paulonia elongata, y están diciendo que puede lograr 2.500 toneladas de CO2 por hectárea a los 7 o a los 8 años. Bueno, esto hay que tomarlo con mucho cuidado. Hay muy pocas referencias científicas que respalden esto, apenas un par de artículos lo dicen, pero hay muchas páginas web promocionando a Paulonia como una de las grandes soluciones para resolver el problema del cambio climático. Yo creo que tenemos que hacer ensayos de Paulonia en Venezuela, ensayos serios, con un diseño estadístico, hacerle seguimiento a ver si es verdad que crece en eso o cuánto es que eso va a crecer aquí en Venezuela. Entonces, más o menos con esos datos que yo les he presentado, ¿cuánto tendríamos que plantar en Venezuela para mitigar todas las emisiones de CO2? Acuérdense que el último dato que tuvimos era 300 millones de toneladas por año. Si yo digo que voy a mitigar con 75% de pino y 25% de teca y divido eso entre la capacidad, esto me daría 840.000 hectáreas año de pino y 236.000 hectáreas año de teca. O sea, 1 millón de hectáreas todos los años que habría que plantar. Bueno, eso es imposible. Eso es imposible. Si lo hacemos con Paulonia, serían 120.000 hectáreas año, si es que la Paulonia crece a esa tasa de crecimiento. Si nos vamos exclusivamente a la industria petrolera, yo tomé los datos de OPEC 2022, de 700.000 barriles al día. Yo lo multiplico por 300 días al año porque me imagino que hay días en que no se produce, días de parada por mantenimiento, por otras razones. Esto daría 210 millones de barriles al año y el factor de emisión del barril de petróleo que yo encontré en la literatura es 0.43 toneladas de CO2 por cada barril y esto me daría 90 millones de toneladas a partir de la extracción de petróleo. Si lo voy a hacer con pino, tendría que plantar 360.000 hectáreas año. Si lo voy a hacer con Paulonia, sería 36.000 hectáreas año. Yo he buscado otras formas de hacer los cálculos, ¿no? Y a ver si esto está correcto, ¿no? Bueno, la institución Windrock International tiene una hoja Excel muy didáctica, a mí me parece que muy versátil. En esa hoja Excel, yo digo que voy a plantar 100.000 hectáreas años de teca en bosque seco tropical y lo hago durante 21 años. Y en el año 2030 tengo 300 millones de toneladas. Bien, 300 millones de toneladas. Ojo con lo que estamos diciendo. Durante 21 años voy a plantar 100.000 hectáreas todos los años de teca y después de 21 años lo que voy a tener es 300 millones de toneladas, que es la emisión de Venezuela de un solo año. Bueno, esto me refuerza de que yo no ando perdido con los cálculos que he estado haciendo. Entonces, todas las cifras que vimos antes son astronómicas. ¿Cómo vamos a plantar nosotros 1 millón de hectáreas al año? Para compensar todas las emisiones de Venezuela. Bueno, por eso es que se está hablando de emisiones netas cero y esto es lo que se denomina ¿cómo es? Alternativas basadas en la ciencia, soluciones basadas en la ciencia. Ya se sabe que es imposible con plantaciones forestales o inclusive con lo que se denomina carbono azul, que es hacer crecer las algas en el océano. Es imposible absorber todo el carbono que estamos emitiendo. Por eso, la solución es reducir las emisiones en un 90% y dejar para la compensación apenas un 10%. Entonces ahí yo como ingeniero forestal, yo les digo, eso sí lo podemos hacer. Si a mí me dicen
que lo que vamos es a mitigar el 10% de las emisiones. No, perfectamente, perfectamente lo podemos hacer. Entonces, esta palabra reducir es clave, porque eso ha llevado a lo que se denomina descarbonización de la energía. Y eso es disminuir el uso de combustibles fósiles y aumentar las formas limpias y renovables de producir energía, como los biocombustibles, el hidrógeno renovable, la energía solar, eólica, hidráulica y geotérmica. Bueno, en todo esto que está planteado en esta lámina, el sector forestal puede colaborar, puede trabajar en la compensación para lograr la reducción, y podemos también ejecutar proyectos de biocombustibles como los que les voy a mostrar más adelante. Bien, hicimos un ejercicio sobre cuál sería la rentabilidad del pino caribe con un precio del carbono de $5 la tonelada. Bueno, los escenarios son negativos en prácticamente todos los casos. Por aquí analicé si vendemos solamente la madera, si vendemos solamente el CO2 y si vendemos la madera y el CO2 también, el servicio de CO2. Bueno, esto da tasas internas de retorno muy bajas, entre 5 y 9%, y valor presente neto negativo en todos los casos, utilizando, ¿cómo es que se dice? Tasas alternativas de 10, 12 y de 14%. Si fuera con teca y vendemos el carbón a $5 la tonelada, bueno, vendo solamente la madera de teca, y eso me daría una tasa interna de retorno de 12%, con valor presente neto entre 169 y 1.900 dólares por hectárea. Ojo, todos estos valores son por hectárea. Si vendo solamente el CO2, los valores presente neto son negativos para Teca a un precio de $5 la tonelada. Y esto es muy importante entenderlo porque también hay propuestas que indican que debemos hacer plantaciones solamente para vender el CO2. Miren, si vamos a hacer plantaciones solamente para vender el CO2 y el CO2 se vende a $5 la tonelada, eso no es rentable. Eso no es rentable. Ahora, si vendemos CO2 y vendemos la madera, sí tenemos valores positivos en el valor presente neto y tenemos una tasa interna de retorno más alta. En líneas generales, digamos que el valor presente neto es para el pino, que son los colores negros, son negativos en todos los escenarios. Para teca sería negativo si solamente vendo el carbono, ¿bien? O si la tasa alternativa es el 14%, el caso de la teca se vuelve negativa. Y la teca es positiva si vendo carbono y vendo madera. Y en Paulonia son siempre positivos el valor presente neto. Y hago la acotación de que para poder meter Paulonia aquí en este gráfico lo tuve que dividir entre 10 el valor presente neto. Quiere decir que el valor real aquí en Paulonia es 45 mil dólares por tonelada su valor presente neto con una tasa alternativa de 10%. Si vendo el carbono a 10%, bueno, pues mejoran los escenarios, sobre todo para la teca, también mejora para el pino, en el caso de que venda madera y carbono al mismo tiempo. Pero si las tasas alternativas son de 12 y 14%, entonces pino se vuelve negativo. En línea general, la tasa interna de retorno es más alta cuando vendo madera y carbono simultáneamente en un proyecto. Si vendo solamente madera, las tasas internas de retorno son más bajas. Si vendo solamente carbono, son un poquito más bajas que la madera, pero son más bajas que vender madera y carbono al mismo tiempo. Estos valores de Paulonia, que son el color rojo, son extremadamente altos. Yo no he encontrado ninguna referencia que ratifique estos valores de Paulonia en otros lugares del mundo. Repito, esto hay que hacer los experimentos en Venezuela, a ver cuánto crece. Pero estos valores de tasas internas de retorno entre 10 y 20% sí se han reportado en otros trabajos en diferentes lugares del mundo. Y la mayoría de los trabajos dicen
que los proyectos forestales aumentan su rentabilidad cuando se vende tanto la madera como el servicio de bonos de carbono. Bueno, ya casi para finalizar, yo no creo conveniente que nos vayamos por una sola opción. Es decir, vamos a mitigar el cambio climático solamente con plantaciones. No, a mí me parece que tenemos que usar todo el paquete de opciones disponibles. Debemos desarrollar proyectos red, por ejemplo, para mejorar y proteger y conservar la estación experimental Caparo, que está amenazada por todas partes, o la estación San Eusebio en los Andes de Mérida, que está amenazada por todas partes, o para recuperar, para conservar y recuperar los bosques adyacentes al río Morichalargo, allá en el oriente del país, que están siendo afectados por conucos que ejecutan los criollos, y también para conservar y recuperar bosques de galería en los llanos occidentales que están siendo destruidos. Bien, también tenemos que hacer plantaciones protectoras. Obviamente hay que hacer plantaciones exclusivamente dedicadas a la protección y a evitar la erosión. Ahora, también les tengo que decir claramente una cosa. Esto hay que hacerlo, yo no lo estoy descartando, pero reunir 50 o 100 mil hectáreas de plantaciones protectoras en zonas de alta montaña, bueno, eso es casi que misión imposible, eso es muy complejo. Eso será 1 hectárea en un sitio, 2 hectáreas en otra parte, es decir, es muy difícil reunir un solo bloque de plantaciones en alta montaña, de sitios en alta montaña, donde yo pueda hacer plantaciones protectoras, muy difícil. Y además por la alta pendiente, es muy difícil la mecanización y hay que acudir a otras alternativas. Yo no las descarto, como plantación por drones o lo que llaman los avíos, que es tirar la semilla. O sea, hay que buscar otras formas no tradicionales, pero repito, esto es relativamente complejo. Tenemos que hacer también sistemas agroforestales, donde se combina la plantación de árboles con la producción de comida, en este caso es teca con frijol o quinchoncho. Aquí podría haber maíz, yuca, lechosa, mientras los árboles están chiquitos. Cuando los árboles están muy grandes, entonces se meten cultivos de sombra, como el cacao o el café, o se puede combinar la plantación forestal con pasto. Esto lo está haciendo De Forza en el estado Cogede, pasto para ganado, o ampliar las líneas de cercas vivas como lo que se está haciendo en los llanos occidentales. Obviamente, pues, de lo que más he hablado en esta presentación son de las plantaciones puras, donde se puede llegar inclusive a aprovechar madera. Esto es la teca en los llanos occidentales. En el oriente del país, por los problemitas esos que posiblemente están ocurriendo con el pino, yo creo que tenemos que emplear un poco más lo de eucalipto, tanto en el oriente como en muchas otras partes. Ojo, es una apreciación inicial a raíz de estos resultados que yo estoy obteniendo, ¿no? Podemos establecer unas plantaciones que nunca se van a tumbar, porque esas plantaciones van a producir lo que se denomina productos forestales no maderables. De la zarrapia, del fruto de la zarrapia, se extrae una sustancia que se llama cumarina, y esa es la base para todos los perfumes finos que hay en el mundo. El coco azul es un familiar del cacao, se aprovecha la pulpa para jugo y la semilla se aprovecha igualito que el cacao tradicional, ¿no? De la copaiba se extrae lo que se llama el aceite de palo, ¿bien? Y eso se puede hacer hasta 2 veces al año. Y del pracaxí, esto se está poniendo muy de moda en Brasil, con el fruto del pracaxí se elaboran acondicionadores para el cabello. Entonces yo todos los años puedo obtener la cosecha de productos forestales no maderables y dejo los árboles ahí de por vida. Bien, entonces, bueno, imagínense, 1 hectárea de esto que logre acumular 250 toneladas por hectárea a partir del año 30, y yo vendo la tonelada de CO2 a $5, entonces tendría $1.250 por hectárea a partir del año 30, y eso va a estar ahí de por vida. Si esos $1.250 por hectárea los multiplico por 1.000 hectáreas,
sería $1.250.000 cada 5 años que se va a cobrar por este sistema. Entonces, esto realmente yo creo que es un enorme potencial que tenemos que establecer. Y creo que se pueden hacer plantaciones forestales para el uso bioenergético, ¿no? Por ejemplo, para producir pellets y briquetas. Por eso les dije hace rato que el sector forestal también puede contribuir a la reducción de los gases de efecto invernadero, porque esto es una energía relativamente limpia. Esto usa el mismo CO2 que está en la atmósfera, ¿no? También se puede producir biodiesel a partir del aceite de la palma aceitera. Yo vi eso en Malasia. Cerca de 60 o 70% de los carros en Malasia andan con un biodiesel que yo creo que tiene más de la mitad de sus componentes es palma aceitera. Brasil tiene más de 600.000 hectáreas de plantaciones de merey y venden la semilla como pasapalo, como snack. Pero este fruto, este pseudofruto, que es el pedúnculo, el que lo ha probado sabe que eso es muy ácido, muy astringente, y eso prácticamente se desecha en un 80 o 90%. Bueno, en Brasil hicieron un experimento y esto lo fermentan y de ahí sacan bioetanol. Entonces, esto es una muy buena alternativa. Finalmente, pues yo creo que se podría montar una planta termoeléctrica alimentada con madera allá en el medio de las plantaciones del oriente del país o aquí a un sitio equidistante como en Macapaima, a orillas del río Orinoco, ¿no? Para que tenga agua disponible y que esté cerca de los tendidos eléctricos que vienen de Guri. Esa planta termoeléctrica alimentada con madera captura el CO2 que está en la atmósfera, lo transforma en madera, esa madera llega a ser una biomasa, la biomasa la quemo en una planta para producir electricidad y estas emisiones van otra vez a la atmósfera. Entonces, esto sería un sistema CO2 neutral. Pero aquí estamos en medio de la faja petrolífera del Orinoco y allí hay pozos abandonados por todas partes y hay tuberías por todas partes. Entonces, podríamos absorber el CO2 que se va a emitir y en lugar de que vaya para la atmósfera, se inyecta bajo tierra y esto sería un sistema CO2 negativo. O sea, sería una ganancia tremenda si nosotros logramos hacer eso. Es decir, podríamos tener unas plantaciones que exclusivamente se dediquen a esto. Bien, disculpen lo largo, espero que no se hayan dormido. Muchas gracias por la invitación y quedo atento a sus preguntas y comentarios. Ok, muchas gracias a ti, José Rafael, bien interesante y nos da cada vez nuevas perspectivas que tenemos que considerar. Aquí te voy a hacer la primera pregunta. Dice, el no poder alcanzar las metas para lograr la concentración de CO2 en la atmósfera no será simplemente una indicación de que el peso de la humanidad en el problema ha sido estimado erróneamente al ignorar o subestimar el papel de las fuentes naturales como volcanes o incendios forestales, el cual se ha basado en estimados sujetos a unas barreras de error enormes. Otra pregunta, ¿no será entonces que la escala del problema de capturar el carbono excede con mucho las capacidades humanas y como el calentamiento global es efectivamente real con o sin la actividad humana, no habría más bien una necesidad urgente de qué medidas tomar para poder sobrevivir a lo que realmente viene? Ya tenemos el precedente geológico de la transición del Pérmico al Triásico. Esa es la primera pregunta. Adelante. Ok, Si quieres puedes prender tu cámara. vamos a ver cómo nos va. A ver, con respecto a la primera pregunta, eh, mi apreciación es la siguiente. Hay una inmensa cantidad de científicos en el mundo que están certificando que existe un cambio climático y que ese cambio climático se está originando por la actividad humana debido
al uso de combustibles fósiles. Ciertamente, los volcanes tienen sus emisiones. Los incendios los nombraron, y por lo que yo he visto, mi experiencia es que la mayor parte de los incendios tienen causas antrópicas, ¿bien? A veces por descuido, a veces de forma intencional. Eh, Me parece que en la medida en que aumenta la población humana, que tenemos un crecimiento exponencial y hasta ahora nada lo ha detenido, ¿ve? Eh, entonces, obviamente aumentan las emisiones. Mire, por aquí yo no he tocado ese punto, porque en Venezuela eso no lo sentimos, porque todavía tenemos petróleo y todavía hay gas y todo esto, pero hay muchos países en el mundo donde la gente cocina con leña, porque no tienen petróleo. Se calientan, cuando llega el invierno, se calientan con leña. Y esos son fuentes de emisiones. Entonces, aumenta la población, aumenta la cantidad de personas que tienen que cocinar con leña o que se tienen que calentar con leña, y eso es una fuente de emisiones. Eso es lo que yo podría comentar sobre la primera pregunta. Con respecto a la segunda, el asunto del cambio climático no es solamente, digamos, las medidas de mitigación, que fueron las que yo principalmente estuve enfocando, ¿no? Me enfoqué en cómo el sector forestal puede ayudar a mitigar esa parte que le corresponde como del 10%, ¿no? Pero también toqué ligeramente lo de la reducción, las energías alternativas, pero hay otro gran campo que yo no toqué, que es la adaptación. El mundo, las poblaciones, también tienen que ejecutar medidas para adaptarse al cambio climático. Y en esto el sector forestal puede contribuir enormemente, porque el cambio climático está alterando el régimen de precipitación, hay más lluvias torrenciales, hay más crecidas, deslaves. Entonces, cuando se hace reforestación en las montañas, se regula un poco más el régimen hídrico, se evitan los deslaves, y eso también tiene que ser visto como una medida de adaptación. Entonces, esto es un campo extremadamente amplio, extremadamente complejo, y yo he tratado de resumirlo, bueno, los 35 minutos que me habían dicho, pero me pasé hasta los 40, ¿no? Bueno, esas son digamos, las apreciaciones con respecto a estos comentarios iniciales que me hicieron. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿Has evaluado los mangrove que están probando en el Medio Oriente? Manglares. Ahí dice Yo, mangrove, no sé. mangrove en Ah, inglés y en castellano son los manglares. Eh, bueno, no los he enfocado mucho. Ciertamente la destrucción de los manglares es muy grave, porque tiene igualmente como ecosistema unos cuantos centenares. Ahorita no tengo el dato exacto, ¿no? Pero los manglares tienen unos cuantos centenares de CO2 acumulados por hectárea en ese ecosistema. Y hay lugares del mundo donde se está atentando enormemente contra los manglares. Bien, en Venezuela estamos viendo ejemplos de destrucción de manglares. La mayoría están protegidos, ¿no?, por parques nacionales y reservas de fauna y todo esto, pero aún así hay afectación de los manglares. En estas últimas semanas está apareciendo una denuncia de una carretera nueva que están construyendo dentro del Parque Nacional Morrocoy para llegar a la playa mallorquina, y eso va a significar una afectación del manglar. Entonces, digamos que el comentario que les puedo hacer es ese, o sea, el manglar es otro ecosistema más que es clave que nosotros lo preservemos, no solamente por el reservorio de CO2, sino también por el papel que cumple el manglar dentro del ecosistema marino. O sea, hay peces que desovan exclusivamente en el manglar.
y hay otros peces que habitan en medio de las raíces del manglar. Hay aves que necesitan el manglar como hábitat. Entonces, esto no es solamente el aporte de CO2 a la atmósfera por destruir manglares, es que estamos destruyendo un ecosistema y viene una cadena de efectos correlacionados que son sumamente graves. Ok. Em, la siguiente pregunta que te hacen aquí es, ¿a qué se debe la caída brusca del precio de los bonos de carbón en la bolsa de Chicago? Eh, a ver, eso tiene, eso puede tener muchas razones. Algunas apuntan a la desconfianza que hay en los proyectos forestales. Los incendios en la Amazonía, incendios en Australia, incendios en Chile, incendios en Europa, eso le genera temor a los inversionistas. ¿Ve? Dicen, yo voy a financiar un proyecto para conservar los bosques o hacer plantaciones forestales y luego eso se quema, eso genera temor. ¿Bien? El problema es, para mí ciertamente es un problema, ¿no? Porque a mí me parece que hay una exagerada comercialización del asunto del cambio climático. O sea, esto se está transformando hoy en día más en un negocio que en un problema ambiental, en un problema ecológico. O sea, hay gente que compra bonos de carbono para revenderlo, que lo compra con inversión. Ese es uno de los negocios emergentes, digamos que más importantes que hay en el mundo. Entonces, como todo inversionista, cuando ve que hay un factor de riesgo en el proyecto, el inversionista se retiene, como que se frena en ejecutar la inversión. Esa es mi interpretación de por qué ha bajado tanto el asunto el precio pues, del bono de los bonos de carbono en las soluciones basadas en la naturaleza en general. Ok. Mira, ustedes han considerado el modelo de CO2 fix publicado por Ben H. de Jong, Omar Macera, Marcela Holguín y René Martínez, Forest Ecology and Management, 242-2007, no sé qué, el cual incluye el balance de energía requerido no solo de la acumulación de CO2, sino el CO2 emitido en el balance industrial de la plantación, corte, transporte y procesamiento. Muy interesante ese comentario. Yo no consideré, no revisé específicamente ese modelo de CO2 fix, específicamente ese no. Bien, yo sí busqué qué otras publicaciones hay sobre la forma de calcular las cuotas de plantación para mitigar una cantidad de CO2 determinado. Y de eso sí encontré varias referencias y lo que encontré respalda la forma de hacer los cálculos. Bien, por ahí yo encontré el caso de una planta, creo que era una planta termoeléctrica en los Estados Unidos, que funciona con hidrocarburos, ¿eh? Y ellos hicieron su cálculo. Bueno, mire, es exactamente igual a la forma, la forma de hacer los cálculos que yo presenté, ¿no? Igual está el modelo de Windrock International, que también se lo mostré y eso ratifica que lo que se está haciendo está bien encaminado. Pero este comentario apunta a algo sumamente interesante. Y es que en el proyecto completo hay que considerar la parte industrial, la movilización de los vehículos, o sea, cuánto cuesta la mecanización, luego el aprovechamiento, el acerrío, cuál es el gasto energético. Es decir, cuando vayamos a proyectos detallados, cuando vayamos a proyectos detallados, tenemos que meter todos los componentes del proyecto, incluyendo toda la movilización de vehículos, el aprovechamiento, la tumba,
y el acerrío y hacer el balance global de carbono. O sea, en eso yo estoy totalmente de acuerdo y sí sé porque lo he visto, que hay personas que dicen que esos balances de carbono que estamos haciendo con las plantaciones no son correctos porque excluyen esos otros cálculos, ¿no? Bueno, sin embargo, repito, estos son unos análisis preliminares, a grosso modo, de la situación de Venezuela y de qué podríamos, por dónde nos podemos encaminar y qué podríamos lograr. Pero luego tenemos que ir a los proyectos específicos y ahí sí es verdad que tenemos que ser muy detallados e incluir esas variables que me parece muy coherente la apreciación. Ok, con esto sí terminan las preguntas. Comenzamos entonces con el orden de palabras. Si alguien tiene otra pregunta, por favor pida la palabra más bien para contribuir a la agilización de esto. Adelante, Carlos. Rafael, muy buena la presentación, excelente, una visión bien completa, realmente me gustó mucho y muy bueno que logramos completarle esta oportunidad. Sin embargo, teníamos un plan B que era una grabación en caso de que fallara la conexión. Pero mi pregunta va dirigida a la parte organizativa de qué se requiere para aprovechar todo este potencial. Eh, si tú tienes una visión, ¿cómo se organizaría el país? ¿Es esto algo que tiene que fomentar la inversión privada? ¿Es esto una combinación de inversión pública e inversión privada? ¿Hay alguna manera que se creen los incentivos necesarios para que las empresas desarrollen esto? ¿Que tienes alguna visión sobre esto? Sí, afortunadamente en esta conferencia están presentes mis amigos y colegas Omar Carrero Niño, que fue director general del Servicio Forestal Venezolano, una persona con una larga trayectoria dentro del Ministerio del Ambiente. Y está también mi colega y amigo Carlos Contreras, que tiene una larga experiencia en plantaciones forestales y que ha estado analizando todo este asunto de la sostenibilidad del sector forestal. Nosotros hemos venido trabajando en conjunto como equipo en una serie de propuestas para el sector forestal venezolano. Bajo mi punto de vista personal, lo primero que tiene que ocurrir es que cambie el país, que cambie el gobierno. Me perdonen que lo diga en estos términos, pero con este gobierno, yo personalmente yo no creo que se arregle nada, ni este sector, ni ningún otro sector en Venezuela. Lo segundo es que de acuerdo a todo lo que nosotros hemos comentado, bueno, y también en segundo lugar desde el punto de vista personal, hay que derogar el Ministerio de Ecosocialismo y hay que restituir el Ministerio del Ambiente con todo el poder que en su momento llegó a tener como institución rectora de los asuntos ambientales en Venezuela. Ok, luego, el sector forestal amerita una especie de corporación o instituto autónomo forestal para que pueda marchar eficientemente. Eso es una de las cosas que hemos identificado. Hay que darle mayor protagonismo y participación a la inversión privada. El, 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 el sector tanto de plantaciones forestales como de manejo de los bosques naturales no puede seguir teniendo al gobierno, al Estado venezolano como principal protagonista. Entonces, por supuesto, como muy bien decía Carlos, tiene que haber incentivos, pues. Tiene que haber incentivos para las plantaciones y una de las cosas de las cuales se quejan más los productores, porque hay mucha gente que tiene plantaciones en este momento en Venezuela, son las normas. Después que la gente tiene una plantación, ¿cómo va a ser para explotarla? Bueno, aquello es un calvario de requisitos administrativos, de impuestos formales y de impuestos informales. Ojo con esto último que estoy diciendo. Impuestos informales, es decir, la corrupción. Hasta tal punto que hay gente que dice, no chicos, si a mí me va a cobrar todo eso, yo prefiero dejar la plantación ahí parada y esperar un mejor momento. Entonces, ciertamente, Venezuela necesita un cambio radical y en el sector específico forestal,
pues se requiere todo un menú de opciones, de incentivos para el sector de plantaciones. Bien, fíjense que es muy interesante que este tipo de visión que hemos presentado hoy se les ponga a los productores, a la gente del campo, al que es ganadero, al que es agricultor, y decirle, mira, aquí usted tiene otra opción de uso de la tierra, que puede ser tanto o más rentable que la ganadería pura o que los cultivos puros. O sea, eso es algo que nosotros vamos a tener que hacer, llevar el mensaje al productor para que por su propia iniciativa vaya, vaya desarrollando este tipo de proyectos. Ok. En el orden de palabra estoy yo, Pedro Figueroa, Eddie Ramírez, Omar Carrero y Juan Úrica hasta ahorita. La pregunta mía es la siguiente, José Rafael. Dada la situación que nosotros vamos a confrontar en el momento en que cambia el gobierno, yo estoy de acuerdo contigo en que mientras siga el gobierno o el régimen no va a pasar nada. Pero en el momento en que se haya un cambio, vamos a estar ante una crisis humanitaria donde los fondos internacionales supuestamente van a ir preferiblemente para solucionar esta crisis, que es una crisis más importante, más urgente, perdón. Y la pregunta es, ¿hay fondos internacionales que se puedan conseguir en ese momento para proyectos rentables? Porque una vez yo estuve con un grupo de red y entonces nos decían que si el proyecto era con fines comerciales, y tú has demostrado que si no es con fines comerciales, si no se vende la madera, difícilmente es rentable, pero que si el proyecto es con fines comerciales, las fuentes de financiamiento eran casi nulas. ¿Qué sabes tú de eso? Sí, hay una movida internacional orientada con ese enfoque, ¿no? Y eso a la final se refleja en el precio del bono del carbón. Si usted va a establecer un proyecto eminentemente protector, conservacionista, donde los árboles no se van a tumbar nunca, bueno, a lo mejor usted puede obtener 5, 7, 8 dólares por la tonelada de CO2 que se va a retener allí. Si es con especies nativas y es una plantación mixta, mire, puede llegar hasta los 10 dólares la tonelada. Si le mete especies exóticas, baja el precio, ¿ve? Baja otra vez a 5 dólares. Y si le pone a cerrillo, que se va a tumbar la madera para cerrillo, tableros o lo que sea, el precio le puede bajar a 2 dólares. ¿Ve? Pero sigue existiendo la posibilidad de que el precio del bono del carbón ayude a mejorar la rentabilidad del proyecto. Y ojo con otra cosa. Se suponía que los proyectos de mecanismo de desarrollo limpio ya era una etapa que se tenía que superar hasta hace 4 o 5 años, una cosa así. Pero la transición no ha ocurrido. En una de las convenciones mundiales del clima se habló de que en lugar de mecanismo de desarrollo limpio, se iba a pasar a mecanismo de desarrollo sustentable. Ese es el nuevo nombre que va a tener. Bien, pero la organización no se ha implementado, digamos, no se ha concretado. Yo estuve en contacto con un señor de Finlandia que lleva toda la estadística de los MDL y le pregunté hasta cuándo va a seguir vigente los MDL. Y me dijo, todavía estás a tiempo si quieres presentar un proyecto, pero eso no va a estar por mucho tiempo más porque esto va a cambiar a mecanismo de desarrollo sustentable y no sabemos qué va a pasar cuando se concrete lo del mecanismo de desarrollo sustentable. Entonces, en resumidas cuentas, yo les mostré a ustedes unos ejemplos
donde a través del MDL se consiguió financiamiento. Se consiguió financiamiento en Colombia, en Perú y en Brasil. ¿Bien? Si el MDL va a pasar a ser mecanismo de desarrollo sustentable, hay gente que dice que a lo mejor van a seguir casi que la misma normativa, ¿no? Ojo, esto es financiamiento para ejecutar los proyectos. Ahora, la posterior venta de bonos de carbono, sí, obviamente, el precio se reduce cuando se considera el aprovechamiento de la madera. Los más altos precios se consiguen con proyectos exclusivamente conservacionistas. Eso está claro. Ok. Tiene la palabra Pedro Figueroa. ¿Me escucha? Sí, sí, ¿Me escucha? Ok. sí. Bueno, primero que nada, comentarle al ingeniero la extraordinaria presentación que acaba de hacernos. Posiblemente cambie la visión que muchos petroleros venezolanos tenemos sobre la magnitud del problema. 100% de acuerdo en sus comentarios cuando contestó la pregunta anterior a Eduardo. Es que 0% de corrupción, 0% de comunismo, instituto autónomo para que se maneje con profesionales especializados. Déjeme ver, ¿dónde estamos? ¿Qué nivel de desarrollo humano del venezolano tienen sus proyecciones? Esa es una parte de la pregunta. ¿Cuánta mejora en el desarrollo humano del venezolano incluye la fórmula de evaluaciones económicas de sus proyectos sugeridos? Tercero, parte, ¿mejoraríamos o perjudicaríamos la independencia alimentaria de una población en gran necesidad de crecimiento social? Y la última parte de la pregunta es, ¿cuánto y de dónde saldría el financiamiento de sus proyectos sugeridos? Voy a responder. Fuente, es que estaba anotando aquí. Vamos a ver. Yo creo que el nivel de desarrollo humano va a aumentar considerablemente con todos estos proyectos, porque la mayoría son, en la mayoría de los casos, en ambientes rurales, ¿bien? Donde todavía hay condiciones de vida y donde yo creo que estos proyectos van a significar una fuente muy importante de mano de obra y bien remunerada. Tiene que ser una mano de obra bien remunerada. Bien, estos proyectos tienen que obtener el certificado internacional de proyectos sostenibles. Hay unos mecanismos internacionales de sostenibilidad. Hay varios, está el FSC, el PEFC, y hay que decirle al mundo que estos proyectos son sostenibles bajo todo punto de vista. Un proyecto cualquiera que no logre mejorar el nivel de vida de la población, entonces no tiene viabilidad. Entonces, esta es una de las tantas opciones que hay que ofrecerle al país, que se le presenta al país, para lograr niveles de vida dignos para la población, alternativas de trabajo para la población, en el campo, en las zonas rurales, frenando un poco el éxodo hacia las grandes ciudades, desarrollando áreas que están quedando deprimidas en el territorio nacional. Y un pequeño tip del cual podemos hablar otro día, porque eso es una bomba atómica, el asunto de la minería, de la minería en la Guayana venezolana. O sea, una región donde hay por lo menos 50 o 80 mil mineros directos y donde hay gente que dice que la solución es prohibir la minería. Así de simple. ¿Ve? Y entonces yo le digo, ajá, usted va a prohibir la minería. ¿Y qué van a hacer esas 50 o 80 mil personas que están allá sacando oro? Usted le tiene que ofrecer una alternativa. Y de acuerdo a algunos cálculos que tenemos,
el desarrollo del sector forestal venezolano para el futuro puede generar entre 15 y 20 mil empleos directos. Solamente en la Guayana venezolana yo estimo 8.500 empleos directos. Y si sumamos los indirectos, o sea, a lo mejor llegamos a 20.000 empleos en la Guayana venezolana. Entonces, ahí está la parte del desarrollo humano y de la mejora de las condiciones humanas. Con respecto a seguridad alimentaria, yo no tengo absolutamente ningún temor de que estos proyectos forestales vayan a amenazar la seguridad alimentaria. Por ahí presenté las estadísticas. Entre 1960 y 2020 deforestamos 20 millones de hectáreas, las destruimos. Y eso fundamentalmente es para agricultura y ganadería, fundamentalmente. Más del 90% de la deforestación es con fines agrícolas o ganaderos. Entonces, ¿para qué estamos deforestando nosotros? Hemos mejorado los índices los indicadores de alimentación en Venezuela, no, los hemos empeorado. Venezuela está al nivel de Haití, de Chad, de Madagascar y de Corea del Norte. Estamos en todos los 5 países, estamos en el peor lugar en cuanto a desnutrición. Algo así como entre 30 y 40% de. Entonces, en mi concepto, yo casi que soy tajante en esto. Para mí, no hace falta ni una hectárea más que se deforeste en Venezuela para producir comida. En mi opinión, con todas las hectáreas que ya están deforestadas, es más que suficiente para producir la comida. Lo que pasa es que el desarrollo agrícola y ganadero de Venezuela perdió tecnología, perdió eficiencia, por todo lo malo que le ha hecho la revolución a este país. Entonces lo que tiene que ocurrir es que haya más eficiencia tanto en ganadería como en agricultura. Y las fuentes de financiamiento yo las nombré. Bien, pero voy a comenzar por lo último que estábamos hablando. La gran visión del desarrollo futuro del sector forestal es la participación del capital privado, participación del sector privado. Son los que tenemos que procurar que se metan de lleno en el sector forestal, tanto en manejo de bosques como en desarrollo de plantaciones. Y si nos vamos a referir particularmente, ¿no?, a estos proyectos de mitigación del cambio climático, yo nombré todas las fuentes de financiamiento, ¿no? Sigue el mecanismo de desarrollo limpio, los proyectos RED, los proyectos GEF, y uno que no incluye la transparencia, pero que se está poniendo en boga, es el Fondo Verde del Cambio Climático. O sea, para eso hay dinero, mucho dinero. Y fíjense cómo le mostré los datos de cómo el resto de los países de Latinoamérica sí están aprovechando esas alternativas. Bueno, Colombia, 1.500 millones de dólares que ha logrado captar para desarrollar proyectos de mitigación del cambio climático. Es decir, perdonen que lo diga de esta manera, pero es que es algo así como que todo el resto de los países de Latinoamérica han sido más vivos que nosotros, ¿no? Y en el fondo, esto simplemente es efecto de este nefasto gobierno que tenemos desde hace 22, 23 años ya. Ok, tiene la palabra Eddie Ramírez. Muchas gracias, doctor Lozada. Bueno, ayer y hoy he recibido una gran dosis de oxígeno con las charlas suyas, las del amigo Omar Carrero, Carlos Contreras. Realmente estaba bastante alejado de lo que es el sector agrícola, entonces se me olvidó el sector agrícola y no he podido aprender todavía de petróleo, pero ya los petroleros me tienen un poco saturados con tanta información que no logro asimilar. Algo importante que debemos tener en cuenta es que no hay una solución única, no hay una bala de plata para resolver el problema del calentamiento global, como usted ha señalado. A veces pensamos que sembrando o secuestrando el CO2, inyectándolo en los pozos, solucionamos el problema. Y como usted bien ha dicho, es un asunto muy complejo y tiene que ser diferentes cosas lo que hay que hacer para poder solucionar si es que es solucionable el problema. El petróleo se va a seguir produciendo durante 20, 30 años por lo menos. Entonces, necesariamente la industria petrolera tiene que tomar conciencia de que tiene que contribuir con las diferentes maneras, pero no únicamente sembrando, lo cual sería muy deseable pues que patrocinaran
cuando cambian las condiciones, como usted señala, que vengan empresas privadas a trabajar en Venezuela, que se cambie la ley de hidrocarburos, que esas empresas pues puedan financiar proyectos forestales en gran escala para contribuir, pero no para solucionar el problema. Doctor Lozada, hace años estuve también cuando estaba en Palma Bien relacionado con las cuencas hidrográficas, con la amiga Yolanda Molina, una excelente profesional que está allá en la Universidad de los Andes. Se hicieron trabajos muy interesantes trabajando con la gente, el sector privado y el sector pública. También hubo el ejemplo en la industria petrolera con Palmichal, allá en Carabobo. ¿Cómo ve, y un poco apartado de lo de la charla de hoy, cómo ve usted ahorita la situación en las cuencas hidrográficas, donde el agua, como usted sabe, es algo esencial y han estado siempre muy deterioradas? Y muchas gracias por su excelente charla. Gracias, Edith. La situación con las cuencas está grave, grave, muy, muy grave. Uno de los elementos que tenemos que tomar en cuenta con el proceso de deforestación en Venezuela es que en tierras planas al norte del Orinoco, ya no hay más tierra disponible para los campesinos. Hoy en día un campesino se quiere meter a conuquero, a ganadero, lo que sea, ya no hay más tierra. Esas tierras se acabaron hace 15, 20 años. Bien, por eso ahora los nuevos frentes de deforestación ahora están en media y alta montaña. Y si quieren hablamos de eso otro día, porque hablar de la deforestación son 30 o 40 minutos más, pero nos lo dice la cartografía, las imágenes de satélite, tengo muchas fotos de eso. Ahora los campesinos se están yendo a zonas de media y alta pendiente y se están yendo a la Guayana venezolana, donde hay terrenos en zona plana, sí hay terrenos en zona plana en muchas partes, pero son suelos muy oligotróficos, muy pobres en nutrientes. ¿Bien? Ahí están los nuevos frentes de deforestación. Entonces, hablando del norte del Orinoco, todas las cadenas montañosas del país están sufriendo graves procesos de deterioro de la cobertura. Ojo, todas. La Sierra de Perijá en la vertiente que da hacia el estado Zulia, la cordillera de los Andes en la vertiente que da hacia el lago de Maracaibo y la vertiente que da hacia los llanos, cordillera de la costa, el macizo de Turimiquira en oriente, de donde sale el agua para Puerto La Cruz, Barcelona y Margarita. Turimiquira está sufriendo unos procesos de deforestación sumamente intensos. ¿Ve? Entonces, ¿qué le puedo decir? Eso está en una situación muy, muy grave. Y ya hay poblaciones, muchas poblaciones en Venezuela, que cuando llueve falta el agua porque hay crecidas torrenciales que llevan el agua de muy baja calidad, muy mala calidad. Mire, en mi casa aquí en Mérida, cuando las nubes estornudan y medio llega una crecida, lo que me sale por el tubo del agua es barro. El agua viene muy revuelta. ¿Por qué? Bueno, por problemas de cobertura, porque no hay un bosque que proteja los ríos. Y en época de sequía, que bajan los campos, no tenemos agua suficiente para toda la población. Eso está pasando en muchas comunidades. Ahora, yo no tengo un registro, un estudio de un diagnóstico que diga cuántas comunidades exactamente, simplemente por lo que veo en el campo y lo que veo cuando salgo para distintos lugares de Venezuela. Entonces, volviendo a lo que yo estuve planteando, no es imposible hacer recuperación de áreas degradadas en alta montaña. Hay que hacerlo. O sea, estamos obligados a hacerlo por un asunto de vida digna para la población, inclusive de seguridad personal. Porque si no reforestamos, van a venir crecidas torrenciales que acaban con las casas y hasta se llevan vidas humanas. Entonces, eso hay que hacerlo. Pero ojo, no pensemos que recuperar áreas degradadas en cuencas medias y altas, nosotros vamos a lograr, qué sé yo, 100, 200.000 hectáreas en un par de años. No, eso. Mire, desde el punto de vista logístico, eso es muy complicado, es realmente complicado, ¿no? Entonces, ahí tal vez hay que pensar en cuotas de 10, 20.000 hectáreas cada año.
Mire, busque la estadística de cuánto plantó Conare en 30 o 40 años. Como 30 o 40 mil hectáreas a lo largo de toda la vida de Conare. ¿Cuánto plantó Misión Árbol durante todos los años que estuvieron trabajando? Igual, 25 mil o 30 mil hectáreas en 15 años o 20 años. O sea, es difícil, no es imposible. Y tenemos que hacerlo, pero a lo que yo llamo la atención es a que no pensemos en grandes cuotas que vamos a lograr de plantación en cuencas medias y altas. No, va a ser muy difícil. Bueno, Carlos, mientras arreglan el micrófono Omar y Carlos, vamos a darle la palabra a Víctor Vázquez. Adelante, Víctor. Hola, buenas. Saludos al profesor Lozada, con mi agradecimiento por la excelente presentación que hace. Y no, yo quería comentar en relación con lo que planteaba Eddie, y también el comentario del profesor, al cual respeto evidentemente, sobre el tema de hidrocarburos. Él señalaba al principio uno de los temas que yo creo que es el centro, o debería ser el principio o el centro del análisis de la situación de emisiones, que es el tema en Asia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque estamos tratando de resolver y hacer peripecias en Europa y los Estados Unidos, que son cuantías importantes, cuando en realidad todo el crecimiento y las magnitudes están allí. No solamente en la parte de hidrocarburos, hay otros sectores que son difíciles de abatir, como el sector acero, por ejemplo. Ahí Asia concentra el 70% de la producción de acero del mundo y casi el 80% de las emisiones, ¿no? de CO2. Y bueno, desde ese punto de vista, yo pienso que el tema de Venezuela deberíamos verlo en forma un poco más amplia, no solamente en la parte de hidrocarburos, e incluso en la parte de hidrocarburos, vernos en términos comparativos con otros lugares. Y al respecto, nosotros tenemos una cantidad de posibilidades de hacer abatimiento de emisiones de CO2 que nos pondrían como productor de crudo en una mejor situación competitiva en cuanto a emisiones específicas por barril que muchísimos otros países, ¿no? Y lo mismo ocurre en muchos otros sectores, ¿no? Por ejemplo, en el sector acero, en el sector aluminio, nosotros tenemos un espacio que, si bien es cierto, no va a ser una diferencia en el mundo. De nuevo, el problema está en Asia, si verdaderamente queremos atacarlo. Eh, pero digamos, regionalmente creo que podemos hacer una contribución muy significativa. Y si pudiésemos agregar la parte forestal, como en su momento conversamos, pues pienso que entonces la herejía planteada por el profesor, bueno, se respeta evidentemente, ¿no? Los hidrocarburos pareciera que son, es el red herring, como dirían los americanos. Sin embargo, creo que también merece la pena, como comentaba, poner un poco en perspectiva el tema competitivo de Venezuela y mirarnos a que mientras los hidrocarburos sigan jugando un rol importante en la economía del mundo, Venezuela puede jugar un papel importante. Nosotros no decidimos cuándo se van a dejar de consumir hidrocarburos, pero tenemos muchos caminos y bueno, creo que los hemos compartido en el tiempo de que pueda hacer Venezuela. Era ese comentario y de nuevo muy agradecido, profesor, como siempre, y lo felicito por tan buena presentación que es usual. Ok, Ok, ¿me escuchan ahora? sí. sí, Perfecto. Carlos Entonces, ¿qué Contreras. pasa? Ok, ¿qué pasa con la industria petrolera? Que la matriz energética también está cambiando y la compensación de esas emisiones tiene que ser de primera mano por la misma industria. Ya no puede seguir quemándose toda esa cantidad en los mechurrios por venteo. Hay una estrategia que es la cogeneración de energía. Entonces, todos esos mechurrios deberían estar en una matriz de optimización energética
orientados para otros usos, por ejemplo, secado de semillas, en fin, cualquier uso de que se necesite calor. Eso por una parte. Entonces, la reestructuración de la industria petrolera en función de su energía o de sus emisiones. El tema de la compensación con los proyectos forestales, se está hablando de paulonia, se está hablando de manglar, estas son las soluciones basadas en la naturaleza. Pero para determinar esto hay que caracterizar de qué carbono estamos hablando. Porque hay carbono fósil, que es el carbón, que es el petróleo. Hay carbono atmosférico, que es ese CO2 que tenemos que minimizar o reducir la cantidad de emisiones. Está el carbono azul, que es el carbono asociado a todo lo que son los ecosistemas marinos, y el carbono de la biosfera, que es el carbono forestal, el carbono, vamos a decirlo, biológico, que es el que nosotros estamos manejando. Entonces, ¿qué pasa? Paulonia es una especie pionera, es la longevidad de la paulonia es entre 30 a 50 años. Y aunado a eso, la densidad específica de la paulonia, es la densidad específica de la madera, está asociado con la concentración de carbono. Es una de las más bajas del mundo. Estamos hablando de 230 kilogramos por metro cúbico. Entonces, si nosotros tenemos una integración de lo forestal, lo ambiental, lo industrial, una estrategia sería restauración de manglares, por ejemplo. Entonces, por cada unidad de manglar, por cada metro cúbico de manglar, nosotros tendríamos que estar utilizando 3 o 4 metros cúbicos de paulonia y aparte de eso hacer todo un proyecto de campo, de preparación de terrenos y todo eso que se va a llevar, que va a también tener una huella de carbono y que el balance no va a ser positivo en pro del carbono. Entonces, con relación a los otros proyectos en Latinoamérica, por ejemplo, Colombia, Brasil, absolutamente todos están asociados con el desarrollo sostenible, con el desarrollo rural sostenible, que fue la base del protocolo de Kioto, vino de los proyectos forestales y los proyectos de desarrollo rural, pero por supuesto después entró el componente industrial y por eso es que bajó el precio el valor de los bonos de carbono en el mercado internacional. Entonces esto es una abreboca para lo que nos debemos enfrentar en el corto plazo con el cambio de gobierno y con la estrategia para el desarrollo de un país realmente actualizado, porque tenemos ese potencial humano y de tierras para todos estos fines como lo que estamos hablando ahorita, que es la captura de carbono. Básicamente era eso. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias a que pudiste intervenir. Sí. Quisiera hacer unos comentarios, Eduardo. Sí, cómo no, José Rafael. Dale. Ok. En primer lugar, con respecto a lo que nos planteaba Víctor, totalmente de acuerdo con él en que el foco del problema de las emisiones está en Asia. China es, y yo lo mostré en las estadísticas, China es el país que más emite en el mundo, ¿no? Con diferencia con respecto a todos los demás. Sin embargo, bueno, cuando yo presenté los datos, bien, porque Carlos Víctor, hacía un comentario sobre las distintas fuentes de emisión, ¿no? Como que la industria petrolera es una cosa, el acero es otra, la agricultura es otra, la ganadería es otra. La ganadería emite mucho metano, ¿no? Pero todas estas cosas se llevan a lo que se denomina CO2 equivalente. Entonces, la producción de metano se hace el cálculo de cuánto CO2 equivalente es y eso nos da el total de emisiones anuales en esas unidades de toneladas de CO2 equivalente y así uniformizamos y así tenemos una idea de cuántas son las emisiones globales y cuántas son las emisiones país por país. Entonces quería aclarar eso porque de pronto a lo largo de mi intervención no lo detallé mucho, ¿no? ¿Cuánto tiempo más el mundo va a seguir explotando o utilizando
en enormes cantidades el petróleo. Bueno, mira, no lo sabemos. Eso, yo no sé, nadie tiene una bola de cristal para saber cuánto tiempo más. Pero sí estamos observando tendencias en muchos países a las cuales tenemos que prestarle atención. Ya hay un montón de ciudades en Europa que determinaron que a partir del año 2030, 2040, 2050 no van a permitir la circulación de vehículos de combustión interna en esa ciudad. Bien, eso es una tendencia de la cual tenemos que estar pendientes, porque Europa es uno de los mercados más grandes de consumo de petróleo en el mundo. Tenemos que ver, por ejemplo, qué está haciendo Repsol, la principal empresa, antes era empresa energética, ahora es, perdón, empresa de petróleo, ahora Repsol, su concepto es empresa energética. Repsol está haciendo inversiones multimillonarias en hidrógeno sostenible, hidrógeno en alternativas, energía a partir de hidrógeno, hidrógeno renovable. Está haciendo inversiones en plantaciones para capturar emisiones. Está montando una planta de recuperación de aceites domésticos usados y a partir de ahí elaborar un producto energético, ¿no?, que se use como combustible. Yo mencioné hace rato el caso de Malasia. ¿Bien? Malasia en su momento tenía las plantaciones más extensas de caucho que hay en el mundo, como 6 o 7 millones de hectáreas, y empezaron a tumbar ese caucho para plantar palma aceitera. Y un alto porcentaje de los vehículos que ruedan en Malasia, el combustible que usan es a partir de palma aceitera. Entonces, tenemos que mirar a esas cosas que están pasando en el mundo para que no nos agarren fuera de base. Ese es mi mensaje. Miremos esas otras opciones de producción, de generación de energía. Nosotros tenemos ventajas comparativas y competitivas para incursionar en ese tipo de negocios, ¿no? Ya tenemos experiencia en plantaciones forestales. Miren, a raíz de la invasión rusa a Ucrania, el año pasado, hubo problemas de distribución de gas en Europa en la época de invierno. Yo tengo una amiga en España que me dijo que hicieron colas para comprar los paquetes de pellets y de briquetas para poder calentarse en el invierno en España. ¿Cómo es? Racionaron la venta de pellets y de briquetas. Ella me dijo que casi que se sintió en Venezuela. Es decir, si nosotros hubiéramos tenido 100 millones de toneladas de pelo, de briqueta, lo hubiéramos vendido todo en Europa entre noviembre y diciembre. No vendimos ni un kilo. ¿Ven? Entonces, ahí es donde yo digo, por favor, miremos otras opciones de negocio enmarcado en este asunto de la mitigación del cambio climático. ¿Ven? Porque tenemos la experiencia, tenemos las tierras. Mire, el eucalipto se cosecha entre 6 y 7 años. O sea, usted se imagina que nosotros hagamos plantaciones de eucalipto orientadas a la bioenergía. ¿Ve? Entonces son estrategias de negocio, son opciones de negocio que hasta ahora no hemos visto, ¿ve? O que hasta ahora no hemos implementado. Y tenemos que ver la apertura, tenemos que considerar que a lo mejor vamos a tener muy buenas oportunidades en eso. Ese es el mensaje que les quería, que quisiera que estuviera bien claro. Yo puse Paulonia solamente como un ejemplo, pero es que hay muchas, o sea, la cantidad de especies forestales que hay en el mundo es una cosa impresionante, impresionante. En Colombia trajeron una especie de la India, que es una leguminosa, y ese es el boom ahorita para poner plantaciones de café a la sombra. Es una especie que crece rapidísimo, da una excelente madera, incorpora nitrógeno al suelo, ¿bien? Y entonces usted puede tener una plantación forestal allí, donde va a meter el café abajo y arriba los árboles están acumulando carbono y si algún día usted va a tumbar esos árboles, la madera es excelente. Entonces, yo puse Paulonia nada más que como un ejemplo, pero es que hay muchas especies a las cuales nosotros tenemos que mirar. Y yo insisto en que hagamos los experimentos de Paulonia,
porque es que hay mucha bulla, que a pesar de su baja densidad, el crecimiento es tan rápido que a la final las toneladas de CO2 equivalentes por hectárea, ojo, toneladas de CO2 equivalentes por hectárea son altísimas en algunos datos que hemos logrado capturar por allí. Entonces, el mensaje es, no nos descuidemos, no nos descuidemos. Colombia está avanzadísima en plantaciones de paulonia, ¿ves? Muy avanzada en eso. Entonces, el mensaje es que no nos descuidemos, que estemos pendientes de todo lo que está pasando y que no nos quedemos atrás y que nos pongamos un poquito a la par y que vayamos estableciendo nuestros propios ensayos y nuestras propias experiencias para hablar entonces luego con más certeza. Ok, muchas gracias, José Rafael. Precisamente estos webinars tienen como finalidad ver las diversas perspectivas. Ahorita se está armando todo una serie de propuestas de desarrollo de la industria energética, ya no hablamos solo de hidrocarburos, y esto es parte de lo que nosotros utilizamos como insumos. Y sería bien bueno que tú, y yo sé que en la Universidad de los Andes hay un grupo de personas muy interesadas en el tema petrolero, que pudiéramos tener una tertulia con ellos y mostrarles los diversos modelos que hay y cómo se está enfocando toda la industria energética hacia el futuro. Pero un elemento fundamental es, por supuesto, el ambiente. Entonces, sí se está tomando en cuenta, es la respuesta corta. Tiene la palabra Pedro Figueroa. Solamente, ¿me escuchan? Sí, sí. Solamente para pedirle a este extraordinario charlista que nos tocó hoy, si puede compartir sus datos de contacto. Si no los puede compartir, ahí está en la pantalla mi dirección de correo. Yo creo que con mi actividad desde 1956 en la industria petrolera de Venezuela, tengo muchas cosas que quisiera compartir con usted para ayudar a mejorar las propuestas que he escuchado esta mañana. Gracias, Pedro. Tiene la palabra Jorge Cancoff. Bueno, muy buenas tardes a todos y excelente presentación, doctor Lozada. Como muchos dijeron, hemos aprendido y refrescado mucha información. Yo solamente quiero hacer dos comentarios. Uno, que yo no estoy de acuerdo que se mencionó que la industria petrolera no estaba o no prevenía la parte de la contaminación. Es todo lo contrario. Para aquellos que trabajamos con las transnacionales, que no existía PDVSA, sabemos que siempre la industria petrolera, no estoy hablando de Venezuela, a nivel internacional estuvo pendiente de disminuir la contaminación causada por los hidrocarburos. Y tan es así, y también por supuesto Petróleos de Venezuela, que cuando se introdujo la orimulsión o se promocionó, porque no llegamos a colocarla aquí en el estado de Florida, lo primero que establecía el procesamiento de la orimulsión era todo un paquete de unidades para evitar o disminuir la contaminación. De manera que la industria petrolera siempre estuvo a la vanguardia de todas aquellas leyes que salieron y se gastaron miles de millones de dólares específicamente en refinería, plantas de gas, en petroquímica. Ese es lo que yo quería decir, que no se debe mencionar que la industria petrolera en ningún momento estuvo pendiente de evitar o disminuir la contaminación. Y lo otro, doctor Lozada, yo estoy de acuerdo con usted, hay que privatizar todo lo que sea privatizable, pero eso es un mensaje que hay que darle a los políticos, porque los políticos
utilizan las empresas del Estado para colocar su gente. Eso lo puedo decir por experiencia cuando me tocó privatizar los puertos y después tratamos de hacer lo mismo con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Entonces es una labor, es algo que debemos nosotros lograr que los políticos no manejen el sector privado tal como lo venían haciendo en la cuarta, que había mejorado en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, que se privatizaron varias empresas, pero ese es el mensaje que debemos de darle a nuestros políticos, que se dediquen a ello y que dejen que el sector privado maneje la economía del país. Esos son mis comentarios. Gracias, Jorge. Omar, entonces vamos a darte la palabra, ya que tiene funcionando eso. Bueno, adelante. Me oigo muy bajo, pero no sé qué, no lo puedo subir acá, pero si me oye, ustedes me dicen si me oyen. Sí, te estamos escuchando bien. Bueno, ok. Pero primero que todo, felicitaciones al doctor José Lozada, extraordinaria presentación y un punto de análisis dentro del contexto nacional que tenemos que hacer nosotros para mitigar el cambio climático. Se tocaron muchos puntos, solamente quiero hacer referencia que en el año 75, un congreso del Colegio de Ingenieros de Venezuela que coordinó el colega Eddie Ramírez, en la parte agrícola, sección agrícola, presenté yo una propuesta de desarrollo forestal. En esa propuesta planteaba, en el año 75, oigamos esto, planteaba que se destinaran 25 centavos de bolívar por cada dólar petrolero que ingresaba al país para crear un fondo para plantaciones forestales. Hoy día sigue vigente ese planteamiento. Asisten 700, 800 o el millón de barriles diarios. Eso hay que hacerlo, pero que vaya ese fondo a ese instituto que ayer planteamos, al Instituto de Desarrollo Forestal, Instituto Autónomo de Desarrollo Forestal, para financiar proyectos al sector privado. No es para que el Estado haga plantaciones. Creo que ya la experiencia que tenemos al sur de Monagas y Anzoátegui nos demuestra que el Estado no debe hacer plantaciones forestales industriales. El Estado debe hacer y buscar mecanismos estratégicos para hacer plantaciones en cuencas medias y altas, con el valor ambiental y la gestión ambiental que eso significa. Con fines industriales se deben hacer plantaciones de uso múltiple y de multipropósitos, tratando de buscarle las mayores potencialidades, entre ellas la producción de resinas, ¿no? Y por supuesto la producción del mayor valor agregado de productos maderables para la exportación, el mercado nacional y la exportación. Yo creo que por allí tienen que ir los tiros. Y por supuesto, cuando planteo que sea la industria petrolera que financie, es porque la industria petrolera ha sido y será altamente contaminante. Y la única manera de resarcir ese daño es que la industria petrolera contribuya a mecanismos para la captura de CO2 que ella misma lo está produciendo. Eso era algo que quería decir. Después de tanto odisea, logré manifestar mi opinión. Hay que hacer plantaciones forestales. Yo tengo 50 años graduado, ¿no? Para los que no me conocen, por supuesto, saben que he sido un gran luchador de plantaciones forestales. Hay que ir a un desarrollo forestal. Tenemos la oportunidad de contribuir a la diversificación económica del país con un desarrollo forestal sustentable y, por supuesto, dar nuestro granito de arena a la mitigación del cambio climático con todas esas orientaciones que nos planteó el doctor Lozada. Muchas gracias por la oportunidad después de tanto esfuerzo, pero creo que valió la pena. Dios lo bendiga. Gracias a ti, Omar. Gracias, doctor. Bueno, Pedro Castillo, y con eso cerramos. Lo formal. Lo formal, sí, después seguimos en la sobremesa. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes a todos. Gracias, amigo José Rafael, por tan excelente exposición. Eh, Como se ha tratado el tema de que la industria es altamente contaminante, recuerden que en el pasado existían las gerencias ambientales en todas las filiales, que se encargaba precisamente de tomar las recomendaciones debidas para que minimizar los daños ambientales. Claro, entiéndase que tenemos más de 23 años donde esa situación cambió totalmente y no se respeta, al contrario, más bien se han incrementado poderosamente las emisiones, los derrames y otras actividades que no tienen criterios ambientales. Yo estoy seguro que cuando ocurra un cambio de gobierno, estas gerencias tendrán que ser retomadas, pero con una mayor autoridad, de tal manera que sus recomendaciones sean acatadas con el fin de evitar quema de gas, derrames petroleros y todas esas actividades que generan contaminación. Entonces mi recomendación será para que en el momento que tengamos ese cambio, que las gerencias ambientales que se establezcan en la industria tengan la autoridad como para mitigar o por lo menos para crear conciencia en los niveles operacionales de reducir emisiones y derrames. Esa era mi intervención y gracias, amigo Lozada, por tan brillante presentación. Bueno, gracias a Bueno, usted por su comentario. antes de cerrar, quería comentarle a Omar, a Carlos y a José Rafael que yo tengo más de 50 años de actividad petrolera, de los cuales 30 y pico estuve en Venezuela, en PDVSA. Y yo recuerdo que realmente había una conciencia de protección al ambiente. A veces habían errores humanos que producían daño. Una de las experiencias fue, y Juan Urich, si está todavía por ahí, se debe acordar, nosotros perforamos un pozo en el delta del Orinoco, un pozo exploratorio, y recuerdo mucho la planificación y todas las actividades que realizamos para mitigar el efecto del ambiente. Juan nos acompañó en esa oportunidad y muchos otros más. Y fue increíble la cantidad de dinero que invertimos en tratar de mitigar todo lo que se podía mitigar en ese momento. Increíble. O sea, yo no sé si existe Juan, yo no sé si existe algún documental sobre esa actividad, pero sería interesante verlo. Pero sí, había una conciencia, había una cultura, como digo, hubo muchos errores, pero sí había, yo diría que dentro de nuestros lineamientos había el lineamiento de protección al ambiente. Quizás no tan fuerte como lo hay hoy en día. Yo he estado en mi actividad privada aquí en los Estados Unidos, he estado expuesto a muchas conferencias, etcétera, etcétera, y realmente la industria tiene una dirección en función de mitigar todo lo posible. Sería interesante, José Rafael, Carlos y Omar, como dijo Eduardo, posiblemente tener una charla con ustedes y mostrarle un poco algunas de las visiones que tenemos en cómo hacer de Venezuela un hub energético con energía hidrocarburos, pero limpio. Bueno, con eso cerramos la reunión de hoy. Creo que es muy interesante este intercambio con ustedes. Me llamó mucho la atención. Realmente me preocupa cuando en el resumen de tu presentación pareciera que la participación de la parte forestal en la mitigación del CO2 es muy baja, mucho más baja de lo que nosotros visualizábamos de lo poco que conocemos de esa área, pero bueno, pero es importante. Con esto cerramos la charla de hoy. La semana que